cosas así pasan. O vamos a decir, tú compras una casa con tu hermano, pero es realmente tu casa. Le pidiste la ayuda para su crédito, para poder calificar. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa con el hermano si se casa? Los papeles enseñan que es casa de él también. Y después en un divorcio, la esposa quizás quiera tratar de pelear esa casa. Y realmente el hermano de quien estamos... La información compartida en este podcast es solo para fines educativos y no constituye asesoría legal. Escuchar este podcast no crea una relación abogado-cliente. Cada caso es diferente y si necesita asesoría legal, debe consultar con un abogado con licencia. Abogado, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias que te tomas el tiempo de venir a acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá contigo. Es unas preguntitas que nos gustaría hacerte el día de hoy en relación a bienes raíces. Ok. ¿Nos quieres platicar un poquito de lo que haces en tu firma? Bueno, hacemos muchos casos de bienes raíces y mucho piensa que es como ayudar a vender, comprar una casa y no es así. Muchas veces hay como litigios donde hay dueños y no están de acuerdo y a veces lo quieren vender o a veces han estado comprando casa de dueño a dueño o también, ¿cómo se diría en español? Easements, por decir cuando se requiere como que puedas usar el terreno de otra persona para diferentes cosas, para hacer como quizás un pequeño parqueadero o un desagüe y no están de acuerdo y a veces necesitamos entrar a litigios por eso. Diferentes aspectos de bienes, no solamente como compra y venta de casas. Eso es muy, muy, muy poco. Entonces, por ejemplo, necesito un abogado si ya tengo un agente de bienes raíces o un prestamista si quiero comprar una casa. No necesariamente. Lo que le sugiero cuando consigo un abogado, cuando tienes un agente de bienes y raíces, es que si se está haciendo un traspaso de dueño a dueño, que el dueño está haciendo el financiamiento para poder revisar también los documentos, porque se requiere muchas veces otros documentos adicionales para proteger a ambos partes, pero más al comprador que al vendedor. En nuestra comunidad latina es muy común ese tipo de transacción de dueño a dueño. También hemos escuchado de transacciones de que pues es mi compadre y le tengo confianza, un Pasa saludo de bastante, mano. pasa bastante. Entonces, la cosa es de que en Texas, para que haya un traspaso de un bien, se requiere que haya una escritura de ese traspaso. Y en la situación que usted me está diciendo es muy común en nuestra comunidad, donde es algo verbal, ¿ok? Ujú. Y no hay nada por escrito. Y pasan los años y pasan los años y de repente ya algo sucede. Las casas han subido de valor o el compadre que te estaba haciendo la promesa falleció y no hay nada por escrito y el quien se queda perjudicado es el que lo estaba comprando. Am, Te voy a ser sincero, había algunos casos que hemos podido recuperar la casa o pelear para Ok. la casa y hay otros casos donde no se ha podido. Estamos peleando muchas veces una pequeña, pequeña excepción al requisito de que se requiere que haya una escritura para un traspaso. Entonces, es muy difícil, ¿ok? Y la otra parte, cuando llegas hasta ese punto, es sumamente costoso en gastos de abogado para pelearlo. Y nunca hay garantía de que vas a ganar. Y si ganas, nunca hay garantía que vas a recibir tus gastos de abogado. Cuando desde el comienzo podías haber hablado con un agente de bienes o un abogado para que te ayude. ¿Tú nos recomendarías entonces que si planeas hacer alguna transacción de bienes raíces, contrates un agente de bienes raíces o un abogado? ¿Qué es No, lo un primero? agente de bienes y raíces de confianza, ¿ok? Hacen muy buen trabajo. Hay varios agentes que conozco que hacen muy, muy buen trabajo. am, Mía. Yo soy una un comercial aquí de nuestra Que te, patrocinadora. que te pueden ayudar en la compra y venta de la casa. Lo más importante es de que hagas el cierre en una compañía de títulos. Otra cosa que hemos visto también, tengo ahorita un caso un poco extraño donde
el banco que le hizo el financiamiento al comprador también le había hecho el financiamiento al vendedor, Ok. ¿ok? Y no se pagó algunos de los liens o deudas que se debía. Pero el comprador am, no compró su propio aseguranza de título. Había la que le cubre al banco, a la hipoteca, que eso cuando hay un préstamo es obligatorio, se requiere. ¿Ok? Porque el banco no va a soltar el dinero sin ese aseguranza de título. Pero para algo pequeño como unos otros 200, $300 más, también puedes conseguir la aseguranza de título que le vaya a cubrir al comprador, a su nombre. Explícanos qué es seguro, el seguro de título. La aseguranza de título es que cuando vas a una compañía de título para hacer el cierre y compras esa aseguranza, te asegura de que la propiedad viene limpio desde el momento que lo compras para el futuro. Del momento que lo has comprado para atrás, te va a cubrir si hay algunas deudas que no se ha pagado, Ok. por decir impuestos, o vamos a decir, le cambiaste el aire acondicionado y conseguiste un préstamo y le pusieron como otra hipoteca, un lien a la propiedad, asegurándose que se va a pagar. Am, ¿Qué otra cosa? Techo o un préstamo para hacer remodelaciones a la casa. Ok, todas esas cosas salen en la escritura y la compañía de títulos te va a asegurar que esos préstamos, esas deudas, ya se ha pagado, ya está saldado la deuda. ¿Y eso es algo que se paga nada más una vez? Una vez O es nomás. también como No, no, mensualmente? no, es una vez la aseguranza de título cuando lo compras. Pero como te estoy diciendo, cuando tú usas un préstamo para comprar esa casa, el banco va a requerir que haya una aseguranza de título, pero que le protege al banco. Al banco, Y para otros 200, $300 más, esa misma compañía de título te va a dar la aseguranza a tu nombre, que te va a proteger a ti. a ti también. Porque vamos a decir, am, ganas la lotería o recibes dinero de una herencia y terminas de pagar la deuda, ¿ok? Ya a tu banco la terminas de pagar. Pero después de eso sale una deuda anterior, cuando tú compraste la casa, antes de que la hayas comprado. Y no, ahora no hay aseguranza de título que te cubre a ti, porque esa aseguranza le cubría al banco. Nada más. Ajá. Solamente por otros 200, $300 más, consigue la aseguranza también a tu nombre. O sea, definitivamente sí vale la Por pena. supuesto, por supuesto. Em, ¿Qué es uno de los scams o fraudes inmobiliarios más comunes que tú ves? Ahorita lo que estoy viendo es cuando alguien fallece y viene unos que hacen scams o fraudes, donde hacen lo que se llama, ¿cómo es que se dice en inglés? Como un juramento de herederos. En inglés es affidavit of heirship. Para traspasar la casa. ¿Ok? Y después de eso lo van y lo venden, pero después se enteran de que hubo fraude, falsificaron firmas para hacer ese traspaso a la otra persona. Entonces, esa es otra razón, porque tienes que ir a hablar con una compañía de títulos, un agente de bienes que te vaya a representar para que te pueda cubrir en ese evento de que había un fraude así. Pasa mucho ahora. El episodio de hoy llega a ustedes gracias a Law Offices of Eric Cedillo PC. Manejan casos de lesiones personales, derecho familiar, inmigración, planificación patrimonial, sucesión, entre otros asuntos. Si usted o alguien necesita ayuda legal, llame al 214-740-1628. Law Offices of Eric Cedillo. Su derecho, su voz, su despacho legal. Abogado, ¿por qué no nos platicas qué es el homestead, la excepción de homestead y qué califica? ¿Quién califica? Hay diferentes excepciones. El principal, que es la mayoría de la gente que lo consigue, es el homestead, diciendo como que es su domicilio principal. Aproximadamente vas a ahorrar como un 10 al 15% de tus impuestos de la propiedad, que te puede ahorrar bastante dinero, obviamente, especialmente en la mensualidad y en los taxes que tengas que pagar y también en la aseguranza de tu casa, porque si es tu domicilio principal, normalmente es un poco menos el costo para esas cosas. ¿Y cómo haces eso? Tendrías que ir al condado, al, ¿cómo se llama? El distrito donde hacen las evaluaciones, el appraisal district, y llenas un documento para poder pedir que es tu domicilio principal. Ok. Y si quieres comprar una casa, eh, y no importa tu estatus migratorio, ¿cómo pueden calificar para el homestead?
El manera de entender que se ha puesto un poco más problemático en esa parte porque quieren como una identificación de Texas, pero he visto en diferentes lugares que han tratado de hacerlo de otra forma, ah, notarizándolo, pero es un poco más complicado ese proceso para poder hacerlo el Homestead Exemption cuando uno su estatus migratorio en el país no lo tiene. Ok, pero aún así, ¿sí puedes comprar una casa o no? Oh, por supuesto, sí. Hay bancos que hacen ese tipo de préstamo para gente que está indocumentada sin estatus. Y hasta si tienes el dinero, lo puedes comprar en efectivo también. Am, lo que sí tendría yo un poco de cuidado es la compañía de títulos con quien hagas el cierre, porque hay algunos que son un poco más difíciles de trabajar en esa situación, porque tienen que mandar unos papeles, documentación al gobierno, Ujú. pero la cosa que tienes que convencerlos de que, aunque quizás no tengas un estatus en el país, radicas en el país y no se requiere que vayan a detener un poco de ese dinero. Entonces, con esa situación tienes que tener un poco más de cuidado. Habla con la compañía de título bien para ver si va a haber un problema. Y ellos te hablan tranquilo, no te van a decir, no como que te van a reportar a migración. Yo sé que ahorita hay preocupaciones con lo de Sí. ICE, pero háblales, déjales saber de que cuál es la situación y cuáles son sus requisitos. Aunque hay mucha gente que no tiene estatus en el país, de todas formas hacen sus impuestos, hacen declaración de impuestos. Entonces, eso es lo comprobante que le puedes enseñar a la compañía de título que estás radicando en el país. Em, Mencionas eso, ¿verdad? De que puedes probar que estás viviendo en el país. ¿Puede un extranjero que no vive en Estados Unidos comprar? ¿O en Sí, Texas? también, sí, Sí se también. puede, ok, También, nomás que es un proceso más difícil, ok. se requiere otros papeles adicionales que vas a hacer, ¿ok? Y eso es lo que estoy diciendo, la compañía de títulos va a tener que va a requerir más información para reportarlo al gobierno. Entonces, cuando es un extranjero y quiere invertir acá, todavía se puede hacer. Como le estoy diciendo, nada más que es un poco un proceso más que requiere más detalle, más papeleo. Hace unos momentitos platicábamos de los diferentes tipos de acuerdos no oficiales que existen para una transacción de bienes raíces, como el de dueño a dueño. Hemos visto situaciones donde los clientes llegan con un recibo. ¿Qué tan fuerte puede ser esa evidencia a la hora de que tengas un problema, que no sé, que tengas que llevar a corte o que tengas tú que litigar ese tipo de casos? ¿Se puede? Se puede, ¿ok? La respuesta corta es se puede, pero no es seguro, ¿ok? Como te estaba comentando más antes, cuando sucede eso, nosotros peleamos una pequeña excepción que se requiere que esté por escrito cuando hay un traspaso. Una de las cosas de que tienes que comprobar de que has estado ocupando la propiedad, ¿ok? Le has hecho reparaciones, ¿ok? Has pagado impuestos, aseguranza, todas esas cosas y se lo has estado pagando a la persona que se lo ha estado comprando. Pero mientras más papeleo tienes, es más fácil de comprobarlo. Y a veces le haces reparaciones, pero ya ni tienes recibos. ¿Y cómo compruebas de que le has hecho las reparaciones? Con fotos, tienes fotos de que la condición que estaba, ahora la condición que está, mucha gente no toma esas fotos. Sí. Y muchas veces uno ya no tiene ni los recibos o contrató a alguien que ya ni se acuerda quién es que hizo esta reparación. O ves un mismo familiar que obviamente no es un nada oficial, O ¿verdad? uno mismo quizás sea un O uno contratista, mismo. uno mismo lo hace. Es más difícil. Como te estoy diciendo, en esa situación sí lo hemos tenido éxitos, pero también hemos tenido casos que no hemos podido comprobarlo. Y es muy difícil de comprobarlo. Es una pequeña excepción que a veces peleamos. Por eso siempre le digo a la gente, consíguelo por escrito para Por un escrito. traspaso de un bien que sea por escrito. Digamos por escrito, y hablando, la comunidad latina es muy de confianza, de que le tengo confianza, es mi vecino, es mi compadre, es mi... ¿Qué pasa cuando consigues una propiedad o compran una casa, una propiedad en general, con un familiar? Así que, ¿cómo ves qué problemas regularmente ves que surgen de ahí? Bastantes, bastantes. Tuve un caso no hace mucho donde una señora tuvo que demandar a su propio hijo porque Wow. compraron la casa
pero ella no tenía papeles, no tenía estatus en el país. Y el préstamo, la hipoteca estaba el nombre del hijo. Y pues pasaron los años, ella terminó de pagar la deuda de los 30 años. Y el hijo ya era señor, ya era mayor, ya tenía su propia familia y necesitaba dinero. Y estaba tratando de vender la casa de que realmente era de su mamá, Oh, wow. pero los papeles, el título estaba el nombre del hijo. Tuvimos que demandar, pedir un amparo, llegamos a un acuerdo, pero cosas así pasan. O vamos a decir, tú compras una casa con tu hermano, pero es realmente tu casa, le pidiste la ayuda para su crédito, para poder calificar. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa con el hermano si se casa? Los papeles enseñan que es casa de él también. Y después en un divorcio, la esposa quizás quiera tratar de pelear esa casa. Y realmente el hermano de quien estamos hablando no ha hecho ninguna mensualidad, no ha hecho ninguna reparación, no ha pagado nada de taxes ni impuestos. Y sin embargo ahora se está divorciando y la esposa quiere un poco de ese dinero. Yo sé que hay argumentos que es su propiedad separada porque fue antes del matrimonio, pero ¿para qué meterse en ese dolor de cabeza? ¿O qué pasa si él fallece y tuvo hijos y los hijos ahora quieren parte de esa casa? Entonces, ¿tú no recomendarías ese tipo de, o sí, Sí pero qué pasa, tipo de sí pasa, pero precauciones se pueden yo tomar? entiendo por qué a veces se hace, Sí. pero lo que he visto es de que una vez que se hace, no hacen los esfuerzos para tratar de arreglar ese problema. Por decir, si no calificaste porque no tenías crédito, después de 2, 3 años ya tienes crédito. ¿Por qué no haces un refinanciamiento para quitarlo a tu hermano del título y ahora está bajo tu nombre? Claro. Pero, por ejemplo, en la situación donde fue por falta de un estatus legal. Quizás ya arregló los papeles o puede tratar de calificar con un banco que sí hace préstamos. Porque sí hay bancos que hacen Sí, hay préstamos bancos. Sí, a como lo gente que no mencionas. tiene estatus. Y yo creo que a veces sucede es porque les da miedo, ¿verdad? De como investigar, pero sí existen ese tipo de bancos. O sea, es cuestión de investigar, contactar a un agente de bienes raíces Por y supuesto, hablar con una gente de bienes y raíces de que tiene conocimientos de diferentes bancos que lo hacen, porque hay varios. No es como que hay uno o dos nomás, pero sí hay varios que hacen. O también a veces conocen inversionistas privados que lo pueden hacer con los papeleos correctos en una compañía de títulos. Y mencionas matrimonios. A la hora del registrar la propiedad, del deed, ¿tú recomiendas que incluyas a tu pareja, a tu esposo, Bueno, esposa? depende si se compra durante el matrimonio, es propiedad del matrimonio. No más que estés diciendo que es tu propiedad separada por diferentes razones y que lo puedas comprobar, por decir que recibiste dinero de una herencia y ese sí es tu propiedad separada y con ese dinero compras la casa, entonces puedes enseñar de que la compraste y estás casado, sin embargo es tu propiedad separada. Y en esa situación sí les sugiero que hablen con un abogado Con un abogado. para que le pueda explicar cómo es que se debería hacer esa compra, para que sea propiedad separada. Em, es importante que mencionas eso. La mayoría de los contratos que usamos nosotros los agentes de bienes raíces, fueron preparados por una barra de abogados Ujú, de parte de Trekel, formularios, digámoslo de alguna manera, porque en realidad lo que hacemos es ir y llenar la información. exacto. Pero cuando es una situación particular, ahí un agente ya no te puede ayudar. Es más difícil, es más difícil. Pero la mayoría de los casos no son esos. La mayoría de los casos son una pareja, un esposo y esposa que quieren comprar una casa y pues ahí esa situación es propiedad del patrimonio. Donde estamos hablando de eso, lo que le estoy diciendo es una excepción y si estás casado y tú quieres que sea tu propiedad separada, ahí sí deberías con tu agente consultar a un abogado para que te pueda ayudar, para que ver cómo es que se puede hacer eso para que sea tu propiedad separada, aunque estés casado. Mm, ¿Qué son los problemas más comunes que tú has visto que surgen una vez que se ha comprado o después de haber comprado la propiedad? Ah, es una buena pregunta. El que veo más común es después que hay una propiedad que se ha comprado, el esposo o la esposa fallece y no hay testamento. Am, Eso se convierte en una situación problemática, especialmente cuando el que falleció tiene hijos de otra previa relación. Porque en esa situación, y pasa muchas veces, de que
vamos a decir el ejemplo, el esposo fallece y tuvo un hijo, dos hijos de otra previa relación y tiene esta casa que compró con su esposa, am, 20 años, vamos a decir. Ahora los hijos de la previa relación son codueñas con la esposa y me ha tocado representar a los hijos y me ha tocado representar a la esposa. am, y muchas veces es difícil explicarle a la esposa porque am, ella es codueña con los hijos ahora y a ella no le parece justo, pero a veces lo que es justo no necesariamente es lo que es Lo que legal. es legal, sí. Wow, qué triste. Am, y hablando de cosas tristes, ¿qué es la ejecución de hipotecaria? Es una ejecución hipotecaria o foreclosure, como le llaman en inglés. Am, Esa es una situación de el que está haciendo el préstamo no está recibiendo sus pagos, sea un individual, un inversionista o un banco. En esa situación, el que es el dueño de la casa normalmente tiene problemas financieras por diferentes razones. El que es más común es un divorcio, o se lesionó, o está enfermo, o lo despidieron del trabajo. Ujú. Y en esa situación tiene bastantes opciones el dueño de la casa antes de que hagan el foreclosure, como tú dijiste. El más común y el que es probablemente el mejor es vender la casa y tratar de salvarle el equity, como se dicen. El equity es la diferencia entre lo que la casa vale y lo que se debe al banco, porque ahí está sus ahorros, su ganancia, y tratar de salvarlo, porque si hacen el foreclosure vas a perder eso. Es casi fijo que vayas a perderlo. Venderlo es lo que trato siempre de sugerirle a la gente. También hay otra opción de bancarrota. ¿Ok? Bancarrota. Sin embargo, la forma que yo le digo a la gente que está haciendo la bancarrota es una forma, si no puedes solucionar el problema, que le había explicado que es a través de un divorcio o una enfermedad o que te despidieron del trabajo, si no puedes solucionar esa forma de cómo recuperar esos ingresos, haciendo la bancarrota solamente está prolongando lo inevitable. Y la mayoría de gente que entra en una bancarrota no cumplen, no pueden cumplir con el programa porque los pagos son altos, porque se tiene que pagar la mensualidad de la casa más lo que estabas atrasado, te lo reparten en pagos. Pero si no puedes con la mensualidad de la casa, ¿cómo vas a poder con la mensualidad más Mm. el dinero adicional que tienes que pagar para ponerte al día? Y la bancarrota ya es una situación ya extrema, ¿no? Ya es una solución ya extrema, no es algo que recomiendas tampoco tan, no, Tampoco porque no, es algo ya, tampoco sí, es una conversación dura, especialmente un 13, porque normalmente el 13 es el que se usa para salvar la casa, ¿ok? Am, y como le había dicho, el 13 es la probabilidad de que vayas a fallar y no vas a poder cumplir con ese programa es alto. Como te había explicado, si no puedes solucionar ese problema, estás prolongándolo más, lo inevitable. Ahora, hay diferentes situaciones donde el 7 ayudamos a mucha ya gente no, con el ya no 7. me, ya no, ya no me des más información de bancarrota porque eso va a ser en otro episodio. Y si lo decimos ahorita, ya nos vamos a ir. De acuerdo, el 7 normalmente no se usa para salvar la casa, no tiene que ver mucho con bienes. Pero luego regresas y nos cuentas Por sobre supuesto, bancarrota. por Muy bien. supuesto. Bueno, entonces continuamos con los casos tristes. ¿Qué hago una vez que recibo una notificación de foreclosure o de que van a venir y hipotecarme? El completamente opuesto de lo que tú crees que deberías hacer. Mucha gente piensa que debería ya como votar. No, habla con el banco. Habla con el banco. Ponte, llámalo inmediatamente. So, ¿no necesito un abogado ahí inmediatamente? No necesariamente no, porque hay muchos programas que el mismo banco puede ayudarte con, ¿ok? Por si el banco realmente no quiere la casa, No, lo que quieren son los intereses, es su dinero. es su dinero, es lo que quieren su dinero. Háblales, ¿ok? Explícale qué es lo que está sucediendo. Si te lesionaste, si no puedes trabajar por un mes, tuviste una cirugía, no has podido trabajar por 2, 3 meses, háblales. Normalmente tienen ellos programas para poder poner lo que está trazado como al final
y le pagas cuando puedas. Por si te dan un tiempo, un lapso de unos 3 meses, 6 meses, a veces hasta un año, dependiendo cuál es la situación. Wow, ok. Porque, como le estoy explicando, el banco realmente no quiere la casa. Ellos lo que quieren es su dinero. ¿Ok? Por decir, si te quitan la casa, hay un desalojo, la casa se queda vacía, puede estar vandalizado. A veces el mercado no está tan bueno como estuvo hace 5 o 6 años. Quizás la casa se queda vacía por 6 meses, un año, y no están recibiendo nada de dinero. Entonces, por esa razón, siempre le digo a la gente, habla con el banco. El momento que te está llegando cartas así de foreclosure, háblales. Tú siendo el prestamista, mejor dicho, perdón, tú siendo el que tiene la hipoteca, tienes la obligación de las mensualidades, tú sabes si no lo estás haciendo. ¿Ok? Por diferentes razones, en vez de esperar hasta que te lleguen esa carta, llámalos, háblales, déjales saber qué es lo que está pasando para que trabajen contigo, a ver qué se puede hacer, qué opciones tienes. ¿En qué momento entonces es cuando entra un abogado? Ya cuando ya estás a punto de perder la casa ya. ¿Ok? El proceso normal para eso te dejan saber de que estás atrasado por escrito. Ok. Tienen un mínimo de 20 días que tienen que notificarte de que estás atrasado. Abogado, ya para culminar, ¿cuál es un consejo que quisieras darle a la comunidad que supiera antes de comprar una propiedad? Am, que hablen con un agente de bienes y raíces, que hagan el cierre de una compañía de títulos y que se aseguren que las cosas estén por escrito. Por escrito, eso es lo más esencial, que esté por escrito. Si vas a comprar de dueño a dueño, ahí sí le aseguro que hablen con un abogado y que revise los papeles y que esté por escrito. Que no se lleven con eso de que sean compadres o familiares. Pasan tantas cosas en bienes que am, te vas a ahorrar un tremendo dolor de cabeza si lo haces por escrito. Y dinero. Abogado, muchísimas gracias y estamos de vuelta para hablar de bancarrota, ¿verdad? Gracias, Mía. Sí, un gusto, un placer siempre.